¿Has recibido la opinión médica de que tienes TLP, llamado también trastorno límite de la personalidad o borderline? De repente hay alguno de estos casos que estás presentando, alguna amistad lo está viviendo. El día de hoy vamos a tocar ese tema específico con nuestros profesionales que tenemos en compañía. Pero no solamente vamos a hablar de TLP, sino también de sus causas. En este momento vamos también a tratar el tema de trauma psicológico en la infancia que esté relacionado con el famoso llamado TLP. Contamos con la presencia de la doctora Maite. Por favor, ¿te puedes presentar? ¿Qué tal? Sí, buen día con todos. Mi nombre es Maite Cárdenas, soy médico residente de tercer año de la especialidad de psiquiatría. Es un gusto estar este día con ustedes. Muchas gracias, Maite. Y estamos también con la doctora Betsaida. Adelante, Betsaida. Hola a todos, mi nombre es Betsaida Vela, soy médico psiquiatra, también soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y de aceptación y compromiso, y actualmente estoy haciendo la subespecialidad de adicciones. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Betsaida. Yo soy José Galindo, también soy psiquiatra y psicoterapeuta en análisis transaccional. Y bueno, vamos a debatir, compartir ideas, experiencias, casos que han podido suceder en nuestras consultas para poder ayudarles a ustedes a comprender sobre este tema. Pero, como se dice, vayamos sobre el punto. ¿Qué es el TLP? Betsaida, ¿puedes comentarnos tu experiencia? Ok, bueno, hay que entender primero la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, es un patrón que perdura en el tiempo en cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Aquí hablamos de componentes internos, hablamos de emociones, hablamos de pensamientos y también de comportamientos. Y esto es perdurable en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de un trastorno, es porque esta personalidad nos genera una disfunción. En el caso del TLP, es un patrón perdurable en el tiempo de inestabilidad emocional, inestabilidad en la autopercepción, es decir, en la autoimagen, y esto nos lleva a tener conductas impulsivas, conductas autolesivas, como por ejemplo hacerse daño a sí mismos, atentar contra la vida y tener relaciones interpersonales muy inestables. Y eso pues sería lo que es el TLP, ¿no? Excelente, Betsaida. O sea, ese es el punto que necesitamos comprender, porque un trastorno límite de la personalidad o un trastorno de la personalidad no es solamente un momento, ¿no? Sino es algo que te acompaña a lo largo de la vida. Y es por eso que ustedes lo van a poder ver de esa manera. Si tú tienes momentos de reacciones impulsivas o momentos de ideas suicidas, no necesariamente va a ser un cuadro de TLP diagnosticado. Puedes tener algunos lo que llamamos rasgos de la personalidad, pero necesitas tener el apoyo de un psicólogo y un psiquiatra para poder definir cuál es el problema. Muy bien, entonces es un problema que nos acompaña a lo largo del tiempo, sí, que está en ocasiones provocándonos lo que llamamos disfunción o dificultades en nuestra vida cotidiana, pero todo esto tiene un origen, no es que aparece de un momento a otro, tiene un punto y para ese punto la doctora Maite seguro nos va a esclarecer porque los traumas psicológicos influyen sobre ese punto, ¿no, Maite? Sí, claro, primero tendríamos que definir qué es un trauma psicológico, ¿no? Ujú. En este caso, un trauma psicológico es un evento inesperado, ¿sí? Que le ocurre a la persona y que va a afectar su bienestar a tal grado en algún momento, tal vez, que pueda poner en peligro su vida, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de trauma psicológico, ¿sí? Pero dentro de ellos podemos rescatar que puede existir uno como un evento único o también como una serie de eventos acumulativos, ¿no? Que, bueno, suele ser lo más común y suele ser también lo más peligroso y lo que se presenta dentro de la niñez, ¿no? Ahora, entendamos que estos traumas podrían modificar la conducta de las personas a lo largo de su vida, sobre todo en sus primeras etapas, ¿no? Y bueno, por ahí poder desencadenar algún trastorno de la personalidad. Correcto, me pareció muy importante, rescato esto de que puede ser un evento traumático o pueden ser múltiples. En función de ello, comprendo inclusive tener la implicancia sobre la adultez o no, Así ¿no? es. ¿Sí? Bien, entonces, para los que nos están siguiendo, vamos a estar en YouTube y también en las diferentes redes sociales, en pequeños clips y también algunos extendidos, pero seguro van a poder escribirnos aquí en la parte inferior sobre algunas dudas, preguntas o de repente tienen algún tema que también nosotros podamos tocar como especialistas y la verdad que hay,
los especialistas que estamos aquí queremos darles la información para dar un aporte. Y este aporte es totalmente gratuito, es una intención que tenemos para ustedes. Entonces, vamos sobre casos, ¿no? Seguro hay casos relacionados que han podido percibir en la consulta cotidiana. De repente hay alguno que se acuerden, Maite, Betsaida. Creo que agregando lo que dijo la doctora Maite, ¿no? Cuando hablamos de traumas, no solamente muchas veces hablamos o pensamos que solamente se refiere a abuso sexual. Hay varios tipos de trauma que estos pueden conllevar a que la persona tenga un trastorno de personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso emocional, hablamos también de negligencia, ¿no? Como es el abandono emocional. Entonces, a pesar de que estos tipos de traumas no dejan huellas, ocasionan que la persona tenga patrones inestables de relacionarse en la adultez. Entonces, eh, vamos a ver que la mayoría de personas que tienen TLP, que vienen a consulta, digamos entre el 70 y 90%, yo diría, tiene una infancia traumática. Y no solamente un solo trauma, sino en repetidas ocasiones. Y que sobre todo se forma en la primera infancia, ¿no? Vemos que son hijos de padres inestables, a veces emocionalmente también, padres ausentes o de repente que los abandonan o padres con algún tipo de trastorno mental o adicción también, donde hay violencia física, psicológica. Muchos de ellos también tienen traumas sexuales también, hay que decirlo porque sí pasa. Y no solamente se refiere al acto, sino también a los tocamientos, ¿no? Todo eso entra dentro de lo que es el trauma sexual, ¿no? También en ellos la invalidación emocional, que muchas veces la gente desconoce que es una forma de violencia y que afecta en el desarrollo del ser humano. Entonces, la mayoría de pacientes, todos, tienen múltiples traumas, ya sea padres invalidantes, violentos, ausentes, con muchos traumas ante abuso sexual, por ejemplo, la mayoría, ¿no? Así es, doctora. Sí, y hay que comprender que el cerebro sufre cambios a nivel neurobiológico, ¿sí? Cuando pasa este tipo de situaciones, ya sea única o de forma acumulativa, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, lo que vamos a observar es a una persona que luego se identifica con emociones como la tristeza, como la cólera, como la ira, ¿sí? Que luego le lleva a las conductas impulsivas, ¿no? Y que le es muy difícil identificarse con emociones positivas, como por ejemplo la alegría, la felicidad, si algo bonito le pasa o pasa en su entorno, es tal vez hasta incapaz de poder sentirse feliz, contento, ¿no? Y es así como el cerebro se va modificando, ¿no? Y esto va influyendo en su conducta, en su personalidad y le va trayendo este tipo de consecuencias que luego la podemos ver en los pacientes día a día. Perfecto, entonces estamos llegando a varios puntos, ¿no? Que uno, bajo la experiencia que estamos teniendo, los traumas pueden ser de diferentes formas, pero subrayemos también este tema de la ausencia de la persona, de repente el cuidador principal, sí, lo podemos decir, ¿no? Esta ausencia también marca sobre la persona. eh, eh, Rescato mucho porque ya comienzo a recordar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, que pacientes que tienen TLP y tienen también algún familiar, de repente que tiene algún cuadro de TLP en sí o también bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces comienza a haber ya una incidencia porque la persona ha visto continuamente estallidos de bipolaridad de su pariente y ha generado lo que tú mencionas, Maite, cambios neurobiológicos. ¿Eso qué quiere decir? Y para que podamos comprender también las personas que nos siguen, ¿no? ¿Por qué no es sencillo tocar ese tema? Porque desde muy pequeño nuestro sistema nervioso, que está en proceso de maduración, va transformándose, pero por el estrés que vive, se adapta a una condición estresante y es como una ramita que crece de una manera inadaptada ante el medio, pero sobrevive y en esas circunstancias
tiene reacciones adversas a lo largo de su vida, ¿sí? Y eso le genera serias dificultades, ¿no? Muy bien, me parece importante este ping-pong de experiencias y también el aporte de la parte neurobiológica. Y me gustaría incidir sobre casos para que las personas puedan empatizar o conectar con sus propias experiencias. A ver, yo recuerdo que vi, por ejemplo, un caso, ¿no? De una paciente, pues que era muy inestable emocionalmente, porque eso caracteriza a la personalidad con trastorno límite de la personalidad, las emociones cambiantes. Y cuando exploras la historia de vida de estos pacientes, ves los eventos que han pasado, ¿no? Recuerdo que esta persona, esta dama, era de un pueblito, ¿no? De provincia, por así decirlo. Entonces, de niña, ella sufría abuso sexual en múltiples ocasiones por un propio familiar, que era el padre. Y no solamente eso, sino que la mamá también sabía de esto, pero la mamá normalizaba esta conducta y en la familia era normalizado que los padres abusen de esta forma de los hijos. Y pues nunca, pues se supone que los padres son quienes deben proteger, ¿no? A las personas vulnerables, que son las niñas, ¿no? En este caso eso no hubo. Entonces ella al final, pues termina con trastorno de personalidad grave, con múltiples intentos suicidas, con múltiples síntomas como por ejemplo la inestabilidad emocional, las autolesiones, las relaciones inestables, incluso síntomas físicos también, ¿no? Porque esta jovencita tenía problemas incluso cuando iba hacia sus necesidades, ¿no? Porque había un descontrol de los esfínteres debido a este trauma tan fuerte que tuvo en la infancia, ¿no? Y que hasta el momento ella seguía viviendo con el padre, seguía viviendo con la mamá, ¿no? Con la familia. ¿Y cómo te alejas tú de personas que supuestamente te quieren, ¿no? Pero también te han abandonado y te han hecho daño? Entonces, es muy confuso estar en ese tipo de situación. Entonces, cuando tengamos un familiar con TLP, entendamos que esa persona ha tenido una historia de vida muy triste probablemente y por eso actúan de esa forma, ¿no? Muchas veces suelen estallar, tener brotes de ira, de ansiedad, y eso a los familiares o al entorno cercano, pues a veces es agotador, ¿no? Pero porque no entienden de repente por todo lo que ha pasado y cómo esas situaciones, para nosotros de repente pequeñas, les causa para ellos un disconfort emocional enorme y por eso actúan de esa forma. Entonces, estas historias son bastante desgarradoras. Esto es lo que yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me dejó impactada, porque tú escuchas a los pacientes que te cuentan todo lo que han vivido y somos seres humanos. Entonces, de cierta forma, pues te haces una imagen mental y es muy triste no poder entenderla. ¿Cómo le dices tú al paciente, oye, yo entiendo todo lo que has pasado? Porque no, en realidad no lo entiendes, ¿no? Y también eso es chocante para nosotros como terapeutas, ¿no? Y es importante esa parte para que puedan también comprender las personas que están ahí desde sus casas viéndonos cómo esto puede incidir. Estas experiencias nosotros también las recibimos, y como dice Betsaida, pues somos personas también que sentimos que nos preparamos para poder abordar estos temas que son bastante complejos. Si para ustedes en casa les es complejo y de repente entre madre e hija, padre, hija o hijo, nosotros necesitamos tener esa preparación para poder empatizar y curar estos temas o acompañar en ello. Tanto nuestras herramientas de psiquiatría, psicoterapia, de psicología, en sí, todos profesionales abocados a este punto. Y como tú mencionas, Betsaida, situaciones muy difíciles, muy tristes, constantes, lacerantes para el resto de la vida y un reto el poder apoyar a esa persona, porque así como comienza también a generarse un patrón mental, ¿sí? Lo que inclusive en terapia le llamamos mandatos, ¿no? O órdenes internas. Y en esta persona comienza a generarse esa orden interna de que no merezco vivir, ¿sí? ¿Sí? O finalmente, inclusive, ¿para qué vivo o no debo existir?
No, no falta también, para poder ser francos, alguna experiencia de alguna paciente eh, con TLP que me comentaba de que su mamá le había dicho, tú no debiste haber nacido. O sea, así de duro y así de crudo, en su infancia, 4 o 5 años. Entonces, esa sensación de desamparo, ese un día te mimo y otro día te castigo con la palabra o te castigo físicamente, esa ambivalencia crea en la persona esa inestabilidad. Pero muchas gracias, Betsaida, por comentarnos este tema. Es algo seguro también muy íntimo. Y bueno, sobre eso vamos a trabajar. Maite, de repente, Sí, tienes... claro, en Sí, el hospital vienen varios casos con trastorno límite de la personalidad también, y cuando hacemos la historia clínica, ¿no? Vamos descubriendo que su historia no ha sido para nada fácil, ¿no? Ha sido tal vez bastante traumática, con mucha violencia en casa, ¿sí? Yo recuerdo el caso de una paciente, ¿no? Que ya estaba incluso hospitalizada, ¿no? Y ella mencionaba mucho esta confusión que incluso le generaba desde la niñez de que mamá podría violentarla de forma física, ¿sí? Y podría sentir hasta un poco de abandono, ¿no? Entonces se tenía muchas dudas, mucha dificultad para comprender lo que era incluso el amor de los padres, ¿sí? Y en este caso ya era mamá, ¿no? Ya era mamá y no sabía bien cómo transmitirlo y bueno, ahí viene la parte emocional dentro de ella, donde tenía mucha culpa y siempre se estaba cuestionando el hecho de si era una buena madre o no, ¿cierto? Y cuando no, en estas ocasiones donde se sentía mucho peor, ¿sí? Empezaba con algunas autolesiones físicas, ¿sí? De forma impulsiva, justamente en estos momentos donde recordaba parte de su infancia y sentía culpa sobre su rol de madre en la actualidad. Ujú. una serie de sucesos, Maite, entonces, Así que va es. golpeando. Y esto justo sucede en una época importante de la vida. ¿Tú entre qué edades lo sitúas? Digamos, como que bajo tu experiencia tiene más impacto como consecuencias en la adultez. Bueno, hay que saber que el trauma, ¿sí? O lo que definimos como trauma puede llegar desde la primera infancia, ¿sí? Y no es que sea necesario que lo recordemos de forma consciente, ¿sí? Muchas veces nuestro cuerpo es el que va a hablar, ¿sí? Si es que a veces nos sentimos tal vez incómodos en algún lugar o cierto tipo de persona con rasgos específicos, nos da una sensación de desconfianza o de ansiedad, de miedo. Tal vez en algún momento nos ha ocurrido algo con una persona que se pareció y que ha sido una situación traumática o en un lugar, ¿sí? Que tal vez no nos sentimos cómodos o nos sentimos ansiosos en ese momento. Entonces, nuestro cuerpo está hablando por nosotros y realmente tal vez en algún momento nuestro mismo cerebro ha bloqueado la memoria, pero de la imagen, ¿cierto? Pero no ha podido bloquear nuestro cuerpo esa memoria emocional que tenemos, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Si no lo podemos recordar, pero en algún momento nos sentimos de esta forma incómoda, entonces tal vez en algún momento nos ha ocurrido alguna situación traumática que en terapia podríamos descubrirla, ¿sí? O podría servir para poder tal vez desenvolvernos mejor en la vida adulta, ¿sí? Entonces, ubicarlo en realidad dentro de una edad, bueno, nos podría pasar desde la primera etapa de la infancia y tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta por completo de esa situación. Para las personas que nos están viendo, primera infancia, ¿a qué edades les llamarías para que lo ubiquen? Sí, desde que nacemos, el primer año, segundo, tercer año de vida, donde tal vez nuestra memoria específica no está bien consolidada, Sí. sí, pero recordemos que nuestra memoria emocional sí está ahí desde el momento en que nacemos. Perfecto, sí, justo recordaba, Betsaida, antes de darte la palabra, que anteayer, una paciente comenta que estamos entrando un poco en profundidad y retrocediendo un poco en el tiempo, que después de la intervención comenzó a recordar algunas cosas, ¿no? Sí, y esto le generaba
una sensación de incomodidad, ¿no? También es nuestra labor terminar nuestra sesión y que el paciente pueda ir a casa en tranquilidad, porque si no, a veces puede llegar a estar en cuadro de crisis posterior a la sesión terapéutica, ¿no? Pero ella comentaba de que estaba asociando algunos recuerdos, ¿sí? Y así se va tejiendo este tema para poder hilar y ayudar finalmente a la persona. Sí, Betsaida, estabas Sí, comentando. sí, sí, sí. Agregando lo que decían ustedes, Ajá. me hace recordar algunos casos que he visto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue cuando roté en México y veía pues a una paciente, porque era una paciente trans, pues cuando se le hace la historia clínica, porque estábamos en la clínica de justo de TLP, al hacerle la historia clínica acerca de su infancia, había muchas cosas que no recordaba. Cuando se le preguntaba, decía, no, no me acuerdo, no tengo muchos recuerdos de la infancia. Igual, aquí también en adicciones, cuando hemos tenido pacientes que también tienen TLP, porque también es frecuente, lo mismo, ¿no? No, no me acuerdo de esas cosas, no recuerdo nada de la infancia, porque el cerebro como mecanismo de defensa borra esos recuerdos, ¿no? Entonces, si de repente a alguien le pasa que no recuerda ciertos eventos, es quizás porque eso vivió un evento traumático, tal vez, ¿no? Porque eso pasa muy frecuentemente con los pacientes con TLP, ¿no? Que muchas cosas no recuerdan. O a veces se disocian, ¿no? Sí, Así Ujú. es. entonces tenemos una amplitud de experiencias que poder transmitir. Es una tertulia bastante interesante. Muchas gracias a ustedes, compañeras, por traer todo su profesionalismo. Y bueno, el tiempo es a veces un poco, sí, estos podcasts es importante hacerlo durante cierto tiempo para captar también la atención de ustedes, ¿no? Y que sea ágil la información. De repente podemos ir en este primer avance sobre algunas recomendaciones puntuales, ¿no? Hemos traído varios ejemplos de síntomas y ahora vamos sobre recomendaciones. Ok. Creo que lo más importante para las personas que han sido diagnosticadas con ese trastorno o para los familiares que nos están viendo y tienen pues personas que tienen TLP. Lo primero creo que es eliminar el estigma, no etiquetar a las personas. Eso es importante. Porque muchas veces hemos visto también consulta, creo que ustedes también seguramente, que no, es que tiene TLP, por eso actúa así o no. No, es TLP. Es así. Entonces, el estigma es muy fuerte en ese sentido. Entonces, primero, entender que es una persona como todos nosotros que ha sufrido y que por eso reacciona así, pero tampoco justificar las conductas. Eso yo creo que es el primer paso. Entender que la personalidad es perdurable en el tiempo, pero podemos modificar ciertas conductas negativas autodestructivas, como por ejemplo los intentos autolesivos, los intentos suicidas. Eso se puede modificar. La inestabilidad emocional también podemos modificarla con terapia. Entonces, hay diferentes tipos de terapias que nos van a ayudar a reaccionar mejor a estresores en la vida, a relacionarnos mejor con otras personas. Entonces, digamos que nada está perdido. Podemos trabajar y ya que soy adulto y tengo TLP, soy dueño de mi propia salud mental. Entonces, soy consciente y empiezo una terapia, empiezo un tratamiento buscando ayuda profesional. Perfecto. Ese es el mensaje. Entonces, hemos recogido una serie de circunstancias, en este caso, Betsabe nos da recomendaciones y quiero puntualizar de que es necesario un apoyo profesional, tanto dentro del área de psicología, psiquiatría, la psicoterapia, son las herramientas que trabajan sobre estos puntos y tenemos que erradicar cualquier tipo de prejuicio o que de repente o puede que piensen que vamos a indicar algún medicamento que les produzca dependencia, como es común, ¿no? Que mencionan las consultas. Pues no, tenemos conocimiento para no llegar a ese punto, no dar medicinas que le produzcan dependencia, sino más bien que le produzcan un bienestar. Conocemos sí que hay algunos fármacos que producen dependencia, pero no es nuestro objetivo el hacer daño, sino más bien hacerles un bien. Entonces, quitemos la idea de que el psiquiatra solo va a medicar, no, no, vamos a comprender la situación y buscar una mejoría en conjunto con la familia. Maite, también de repente algunas recomendaciones. Sí, claro. Agregando un poco lo que dice la doctora Betsaida,
Es muy importante no etiquetar a nuestro familiar, a nuestro amigo, no discriminarlo, no señalarlo, ¿sí? Recordemos que todos somos personas y a cualquiera en algún punto de nuestra vida nos ha podido tocar pasar una situación difícil que tenga alguna consecuencia emocional. Sí, es bastante importante mantener la empatía con todas las personas cercanas que tengamos y también es muy importante poder pedir ayuda. ¿Sí? Eso es principal, ¿sí? Porque todo esto tiene una solución y tiene un tratamiento, ¿sí? Es bastante común tener este tipo de dificultades, ahora se ve mucho en la sociedad, así que con toda confianza se puede pedir ayuda. Excelente. Muy bien, Maite. Betsaida. Bien, y bueno, como parte de final, de repente algunas palabras finales y también de repente mencionar sus redes sociales, donde las podemos ubicar. Este vídeo va a estar, como les decía hace un momento, en YouTube y en diferentes medios de la página web de Seek Care. Abajo va a estar seguro escrito, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ubicar. Y bien, adelante. Bueno, a mí me encuentran en TikTok como doctora Betsaida, doctora.betsaida psiquiatra. También me encuentran en Instagram como doctora.betsaida, en Facebook como Betsaida Vela Psiquiatra. Ahí me pueden contactar. Perfecto, ¿sí? De repente algún número Ajá. de contacto. Sí, Sí. claro, 955-32-78-47. Muy bien, muy bien. ¿En tu caso, Maite? Bueno, a mí, por ahora, me pueden ubicar en Facebook y en Instagram como doctora.maite.cárdenas. Muy agradecida por la invitación, maestro Galindo, doctora Betsaida. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Maite. Muchas gracias, Betsaida. Bueno, yo también me encuentro en redes sociales como psiquiatra José Galindo, en todas las plataformas, bajo esa misma denominación. Mi número es 99-441-9936. Y encantado de poder ayudarles. Agradecer también a la institución SeekCare que nos da esta plataforma para poder llevar la información hacia las personas que lo necesitan. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.